Hola jóvenes, muy buenas tardes. Con ustedes pues les voy a compartir unos videos. Vamos a grabar el primero. Es sobre el tema que nos toca de estadística. Es el capítulo 6, que es medidas de posición. Entonces las medidas de posición pues precisamente sirven para eso, para hallar una determinada posición dentro de los valores que tenemos en la distribución de frecuencias. Para eso vamos a utilizar esta tabla que pueden ver. Ya tenemos los límites aparentes, ya tenemos los límites reales, tenemos la frecuencia y tenemos la frecuencia acumulada. Las medidas de posición son tres. La primera de ellas son los famosos cuartiles. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles dividen la serie de datos, o sea, toda la información que tenemos, la dividen en cuatro partes. Entonces imaginémonos con este dibujo. Por favor, miren este rectángulo que aparece acá. Si yo quiero partir toda esta, que es mi serie de datos, en cuatro partes, ¿cuántas rayitas o cuántas marcas voy a hacer para partir esto en cuatro partes? No sé si ya lo notaron, pero son tres rayitas, como pueden ver ahorita. Haría una acá, otra en medio y otra acá. Entonces hago tres rayitas y con esas tres marquitas yo logro dividir toda mi serie de datos en cuatro pedazos iguales. Entonces, a la primera marquita la vamos a llamar cuartil 1, a la segunda marquita le vamos a llamar cuartil 2 y a la tercera marquita le vamos a llamar cuartil 3. Y se calculan, pues muy sencillo, es bien fácil. Es más o menos la misma fórmula de la mediana. Entonces aquí están las fórmulas. Para el cuartil 1, pueden notar que dice 1 por n, que es el número de datos, dividido 4, menos frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia, multiplicado todo por el intervalo. La diferencia con el cuartil 2 y el cuartil 3, únicamente es que en la fórmula, en lugar de decir 1n, para el cuartil 2 dice 2 por n, dividido 4. En cambio, para el cuartil 3 sería 3 por n, dividido 4. Entonces, pues vamos a calcular cada uno de los cuartiles. Vamos con el primer cuartil. Vamos aquí, voy a seguir aquí a la derecha. Veamos, pues. Lo primero que hay que hacer es hacer el esqueleto de la fórmula. Ya se los había indicado la última vez. O sea que vamos a colocar que el cuartil 1 va a ser igual a... Yo sé que aquí va a ir un número. Pongo el más. Abro el paréntesis. Hago la línea de división. Aquí yo sé que va a ir un signo menos y aquí va a ir multiplicado por el intervalo. Si pueden ver, el intervalo en esta tabla es de 10 porque vamos sumando de 10 en 10 para abajo. De 10 en 10. El intervalo es 10. Entonces yo ya sé efectivamente de que el valor que va a ir aquí es 10 porque ese es el intervalo. Bueno, entonces ahora hagamos esta parte. 1 por n dividido 4. Si se dan cuenta, el valor de n es 70, porque son 70 datos los que tenemos. Entonces en mi calculadora voy a multiplicar 1 por 70, obviamente eso da 70, ¿verdad? Dividido 4. Entonces esto me da 17.5. Entonces yo sé que aquí me va a dar 17.5 en esta parte, en el primer numerito que va ahí. 17.5. Ahora viene el momento en el que tenemos que localizar cuál es la frecuencia acumulada, la primera que se pasa de 17.5, así como lo hacíamos con la mediana. La primera que se pasa de 17.5 es 18. Entonces yo me voy a fijar en toda esa fila donde está el 18. En toda esa fila. No olviden, es la primera frecuencia acumulada que se pasa del valor que me dio, que fue 17.5. En este caso, la primera que se pasa es 18. Entonces voy a usar toda esa fila. Toda la fila donde está el 18. No la voy a manchar porque se supone que vamos a calcular el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces se vería muy sucio.
Entonces la fila del 18. Esta fila donde está el 18 de la frecuencia acumulada, insisto, va. Entonces ahora podemos llenar lo demás de la fórmula. Según la fórmula dice frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior del 18, ustedes pueden darse cuenta que es 8. Entonces aquí en mi fórmula iría el 8. Después dice dividido la frecuencia de esa fila. La frecuencia de esa fila del 18 es 10. Dividido 10. Todo eso le voy a sumar con el límite real inferior de la fila que habíamos marcado. Como era la fila del 18, el límite real inferior es 60.5. Entonces aquí sería 60.5. Ahí es cuestión nada más ya de meter los datos a la fórmula. Y entonces yo ya puedo darme cuenta que el cuartil 1, a la hora de operar, no olviden que se opera primero lo del paréntesis. Primero lo del paréntesis y por último, pues lo que está la multiplicación, después sería la suma. O sea que sería 17.5 menos 8 igual dividido 10 igual por 10 igual, y hasta de último le sumo el 60.5. Entonces me va a dar que mi cuartil 1 me dio 70. No siempre da de entero. En este caso fue una coincidencia que me haya dado 70 exactos. Vamos ahora con el cuartil 2. Cuartil 2. Lo mismo. Observe la fórmula. Ya no va a ser 1 por n dividido 4, sino que ahora va a ser 2 por n dividido 4. Entonces es lo mismo. 2 por 70 dividido 4. Entonces en mi calculadora, 2 por 70 dividido 4 me da 35 exactos. Entonces, de nuevo, hago el esqueleto de la fórmula. Yo ya sé que aquí me va a quedar 35 porque lo acabo de calcular, menos un número que todavía no sé, dividido un número que todavía no sé, multiplicado por el intervalo, que ese sí ya lo sé, que es 10. Entonces sería 35. Busquemos cuál es la primera frecuencia acumulada que se pasa de 35. Es el 44. Entonces, a diferencia del cuartil 1, entonces ahora para el cuartil 2 voy a usar la fila de la primera frecuencia acumulada que se pasó de 35, o sea, 44. Vamos a marcar la fila del 44. Entonces tenemos frecuencia acumulada anterior, dice en la fórmula. Frecuencia acumulada anterior. La que está antes del 44 pueden ver que es 18. Dividido la frecuencia de esa fila, que es 26. Todo eso le voy a sumar el límite real inferior de la fila, de esa fila donde está el 44, ¿verdad? Que sería 70.5. Y al ingresarlo con la calculadora, al hacer esta operación en la calculadora, 35 menos 18 igual dividido 26 igual por 10 igual, y por último más 70.5 me va a dar 77.04. 77.04. Ese es mi cuartil 2, o sea, cada cuartil, pues ya saben de qué divide es un 25% de la muestra de datos. Y por último calculemos el cuartil 3. Hacemos de nuevo el esqueleto, ya saben que aquí va un número, paréntesis, división, una resta por
el intervalo, que pues, es obvio que ese sí ya lo sabemos, que es 10. Entonces ahora pueden ver en la fórmula que es 3 por n dividido 4. Entonces sería 3 por 70, que es el número de datos, no olvide que son 70 datos, dividido 4. 52.5. Entonces yo sé que aquí va 52.5. Busco ahora cuál es la primera frecuencia acumulada que se pasa de 52.5. Vamos a ver, es el 59, ¿verdad? Es la primera que se pasa de 52.5. Entonces, marco la fila donde está el 59. Y ya puedo llenar las demás casillas de mi fórmula. Entonces dice ¿menos qué? Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior del 59 era 44. Entonces aquí va, pueden ver que aquí va 44. Todo eso dividido la frecuencia de esa fila que yo marqué, que es 15. Más el límite real inferior. Pueden darse cuenta que el límite real inferior de esta fila es 80.5. Entonces, 80.5. Al ingresarlo en la calculadora, me da lo siguiente. El orden es importante. 52.5 menos 44 igual. Todo eso dividido 15 igual. Por 10 igual. Y por último, más 80.5. Esto da 86.17. Entonces ya puedo colocar aquí que mi cuartil 3 es 86.17. No olviden que los cuartiles, no olvidemos que los cuartiles, por favor, yo les había dicho que dividían toda la muestra en 4 pedazos. O sea que cada cuadrito equivale a un 25%. 25%, 50%, 75% y 100%. Por lo tanto, el cuartil 1 equivale al 25% de los datos, o sea, el lugar exacto donde está el 25% de los datos. El cuartil 2 equivale al 50% de los datos, o sea, donde está exactamente la mitad exacta. Y el cuartil 3 equivale a el 75% de los datos. O sea, me dice el lugar exacto donde está cada uno de esos porcentajes. Bueno, igual yo les envío las fotografías del libro para que pues lo estudiemos ahí. Cualquier duda ya saben que estoy para servirles. Feliz tarde.